Cambiar el currículum, dicen algunas mentes ligeras, que el currículum está mal, dicen otras voces. Mejor sería señalar cómo entendemos el currículum, qué importancia tiene, porque de la manera en que podamos entender el currículum, en esa misma medida se desarrolla el proceso educativo. En aras de poder clarificar lo planteado, vamos a desarrollar hoy un tema tan importante como son las principales concepciones del currículo. Y para tal efecto vamos a apoyarnos en el trabajo de Villarini, que en el 2000 escribe una obra muy orientadora e interesante, que es el currículum orientado al desarrollo humano integral y al aprendizaje auténtico. También vamos a apoyarnos en los aportes que nos trae Alexander Ortiz Otaña, quien, recogiendo un poco estos señalamientos de Villarini, en el año 2014 publica una obra titulada Currículum y Didáctica. Este autor, Villarini, hace una clasificación interesante de las diferentes concepciones en que podemos entender el currículum. Una de ellas es ver el currículum basado en disciplinas académicas y la transmisión cultural. Esta concepción es abrazada por autores como Adler en 1998, Hirsch en 1979 y Hutchins en 1936. Esta concepción presta mucha atención a la perspectiva filosófica, al aspecto epistemológico y ético y las fuentes que representan la disciplina. Dicho de otra forma, para ello es muy interesante ver el currículo como el conocimiento disciplinar, ese proceso evolutivo creciente del conocimiento, y poniendo mucha atención en aquellas fuentes de la perspectiva ética y de dónde surgen esas fuentes. La meta principal de esta mirada conceptualista del currículo, su meta principal es la transmisión de la cultura y la formación de una persona culta. En un momento dado que hablamos de la cultura, decíamos era el cultivo de la intelectualidad, era la sapiencia, en eso que nos enfocábamos. A ver, pregúntame, yo contesto, te cuento la historia, te cuento epistemológicamente cómo ha venido evolucionando tal área del saber. Bueno, porque esta concepción apuntaba hacia eso. Si nosotros creemos que ese debe ser la concepción de currículum, entonces valga que los docentes nos dediquemos a la transmisión de la cultura. Y cuando hablamos de cultura, en este aspecto hablamos de los conocimientos que esta misma ha desarrollado. Pero mire que hay otra forma de entender el currículum, hay otra concepción, y esta es el currículo basado en dominio de la destreza. Ahora ya no se mira al currículo como de la parte epistemológica, ética, la parte de la transmisión de la cultura, sino que se mira en función de desarrollar destreza, dominar destreza. Esta postura es la que propugna
desarrolla la propuesta curricular de Puerto Rico. Y este basamento, esta forma de ver el currículo, gira en torno a un diseño tecnológico para adquirir ciertas destrezas. ¿Qué implica un currículo tecnológico? Por favor, no lo confunda con la tecnología de hoy, con el computador, no lo confundan con el internet. El currículo tecnológico es aquel currículo programado que Rap Tyler nos enseñó muy bien cuando decía: todos los docentes tienen que tener un objetivo, un contenido, unas actividades y la evaluación para ver ese objetivo. Y todos nos metíamos religiosamente, acríticamente, a seguir eso que decía el programa, eso que dice el libro, con los objetivos que ya estaban marcados. Inclusive no lo hacían, pero ni los educadores. Entonces su estructura es técnica, rígida. Eso tiene que ver con algunos centros donde dicen: este es el programa, este es el libro que vamos a utilizar, el libro tiene los ejercicios, tiene las prácticas, y el buen docente es entonces aquel que cumple con ese señalamiento dado por la organización educativa. Esto entonces responde obviamente a etapas, a niveles, fases. Primero se logra esto, luego se logra lo otro. Esto es en el primer grado, esto es en el segundo, esto es en el tercero, ¿sí? Y para lograr esto, o sea, es una cuestión muy planificada, es una conducción del proceso, como decíamos, muy cerrado, no amerita mayores discusión, sino que tiene que ver con el seguimiento práctico, acrítico, no analítico de lo que se está desarrollando. Hay una tercera concepción de ver el currículo, y esta tercera concepción es el currículo basado en el desarrollo humano. Mirarlo como aquel que tiende a ver el desarrollo humano. Y aquí no encontramos autores como Jerome Bruner en 1960, Maslow, sus publicaciones en 1968, Jean Piaget, 1980, Lev Vygotsky en 1981, podríamos señalar otro, pero en este instante nos quedamos con estos 4 referentes. Esta forma de ver el currículo basado en el desarrollo humano señala que el centro de atención del proceso educativo es la experiencia y las necesidades del estudiante. Mire, ya no se pone en el contenido, ya no se pone en el programa. Dice, ahora, el centro de todo este proceso es la experiencia y las necesidades del estudiante, que obviamente surgen de su contexto. Esta concepción también da mayor peso a la perspectiva biopsicosocial. O sea, es la comprensión de cada persona, en este caso particular, de cada aprendiz, como un ser biológico, psicológico y social. Por eso se plantea biopsicosocial. Debemos decir que la meta de esta concepción principalmente es el desarrollo integral y sus dimensiones. El desarrollo integral de la persona. Porque obsérvese, está centrado en el ser humano, en el aprendiz. Tal vez aquí se abraza un poco más lo señalado en las normas cuando se dice que la educación tiene por objeto el desarrollo integral de la persona. Entonces aquí la meta de esta concepción, insistimos, es el desarrollo integral del estudiante y sus dimensiones.
tanto en la parte intelectual, emocional, social y psicomotora. Ver al aprendiz desde una perspectiva holística, desde una perspectiva integral. Y mírense que dentro de esta concepción del currículo basada en el desarrollo humano, los objetivos y los contenidos son flexibles. Son flexibles, son experimentales y conectados con la vida. No son extraídos, no es algo que viene del planeta Marte, no, tiene que ver esos contenidos, esos objetivos a alcanzar, están vinculados a la realidad, a la vivencia, al contexto donde se desarrolla cada persona. Hoy en los programas los contenidos obedecen a otras cosas, tal vez a los contenidos que se espera que se tengan en otras latitudes, porque la educación no está pensada en la persona, sino que está pensada tal vez en la economía, está pensada en el mundo, en la globalización, en fin, en diferentes factores. Y otra característica que es bueno rescatar de esta concepción, la estructura curricular es abierta y flexible. O sea, es dinámica, se cambia, el docente tiene la libertad de ir haciendo los ajustes de acuerdo a la realidad que se vive en la sala de clase y que se vive en el contexto local, nacional, inclusive, llamémoslo en el contexto universal, pero bajo el criterio de que las personas vivimos en un contexto cultural. Hay una cuarta concepción de entender el currículo y es mirar el currículo basado en la transformación social. ¿Qué significa esto? Pensar que el currículo, en esto como la arteria por la cual se conduce el proceso educativo, tiene como objeto la transformación de la sociedad. Nos educamos para transformar nuestra sociedad. Y en esta concepción nos encontramos exponentes fuertes como Michael Appel, por decir, en 1979, Giraud en 1988, McLaren en 1989. ¿Y cuáles son las características de este currículo basado en la transformación social? Característica 1. Gira en torno a la realidad sociocultural y política del estudiante. Oiga, recuerde que los seres humanos somos entes políticos. Aquel que dice que no, aquel o aquella que dice que no es político, por favor, que venga para aclararle que el ser humano es un ser político por naturaleza, así como es un ser social. Entonces, gira en torno a la realidad sociocultural, o sea, de su sociedad, de su cultura, de la política que organizan esa sociedad. Otra característica es que aquí se da mayor peso a la perspectiva sociopolítica. Es como decía Ortega y Gasset, la construcción del ser humano bajo la mirada de que yo soy yo y mi contexto, obviamente la cual se desarrolla. Hoy nosotros tratamos de alejar al estudiante de su medio y tratar de meterlo en un globo que todavía no logra entender. La meta es desarrollar una comprensión crítica de la realidad social y el compromiso por su transformación. Esto es para mí muy relevante. ¿Qué implica esa comprensión crítica? Implica no solamente conocerla, que será a través del pensamiento, a través de la reflexión, sino que a través de ese pensamiento, de esa comprensión, pueda expresar
las ventajas, desventajas, las virtudes, los defectos de su cultura y a partir de allí pueda aventurarse, por decirlo de una forma, a hacer las transformaciones que la sociedad requiere. Porque la sociedad y su expresión cultural es una responsabilidad de las personas en la individualidad y obviamente de la sociedad en la generalidad. En esta concepción, la estructura curricular es muy, pero muy abierta y también es muy flexible y se establece a partir de la propia realidad social. O sea, cada contexto tiene una realidad. Esta es una cuarta forma de basarlo. La pregunta que nos surge es, a ver, usted docente, usted estudiante de educación, ¿cuál es la concepción que usted abraza para poder percatarnos cómo va a ser el desarrollo de su proyecto pedagógico? Porque dependiendo de lo que yo piense, de lo que yo sienta, así va a ser mi desarrollo. Me aventuro a decir que hoy la escuela está empeñada en meterle en la cabeza a los estudiantes una serie de construcciones culturales, una serie de temáticas que no son parte de su contexto. No conocemos nuestra realidad, no nos inmiscuimos en los problemas culturales, nos perdimos de nosotros mismos para tratar de encontrar a otras personas, a otra cultura, en otras latitudes y hemos construido un abandono al encuentro con nosotros mismos. Y es que el currículo ha venido evolucionando en su tiempo. Por eso yo vengo planteando que primero, para que usted pueda ser docente de verdad, usted tiene que tener una concepción de qué para usted, qué es la educación. Y tal vez la tenga. La pregunta es, ¿está consciente? ¿La conoce? Porque esta concepción de currículo, que son muchas, porque varían dependiendo del tiempo, dependiendo de la cultura, dependiendo de los autores, dependiendo de la situación que vive cada sociedad, de allí se va experimentando. Al extremo que todavía no hemos quedado tal vez anclados en aquellos planteamientos que hacía John Franklin Bobbitt en 1918, cuando decía que el currículo es como el rango total de experiencia dirigida o no, escuche, dirigida o no, comprometida en el desarrollo de habilidades del individuo, y la otra como una serie de experiencias de entrenamiento consciente, escúcheme, de entrenamiento consciente dirigidas a que la escuela emplean para completar y perfeccionar ese desarrollo. Lo decía Bobbitt en 1918. ¿En qué sociedad, en qué momento cultural, en qué momento epistémico vivía Bobbitt? Yo no quiero decir que él se equivocó. A lo mejor era lo mejor que surgió para su tiempo. Pero más acá, en 1962, Hilda Taba, que es una captadora de todos esos aportes de Ibarola, de Ralph Tyler, ella planteaba que todos los currículos están compuestos de ciertos elementos, metas, de objetivo específico, que indican alguna, decía, que indican alguna selección y organización de contenidos, porque Hilda Taba abraza toda esa corriente
de los años 60, de los años 70, lo abraza cuando surge con tanto poder lo que es el currículo tecnológico, basado en esa planificación acrítica, poco pensada, poco desarrollada. Sin embargo, a mí me llama poderosamente la atención ya en 1982, Ángel Pérez Gómez aventura una concepción de currículo que en algunos aspectos me llaman poderosamente la atención. Y dice Ángel, es un relato del conjunto de experiencia vivida por los profesores y alumnos bajo la tutela de la escuela. Ahí nos quedamos en lo común. Viven estudiantes, profesores, bajo la tutela de la escuela. Pero dice algo interesante. Dice un relato que incluye mucho más de un listado de contenidos disciplinares organizados en programas didácticos. Dice mucho más que eso. Ya dicen, no, es que el currículo no es el plan de estudio, no son los contenidos, no son los objetivos, no son las actividades, es mucho más que eso. Y dice, es una hipótesis de trabajo. Sigue diciendo, es un espacio social para experimentar los problemas y valores educativos que el proyecto se propone desarrollar. ¿Qué proyecto? Que la sociedad se propone desarrollar. ¿Sí? Reitero esto, es una hipótesis de trabajo. Así, si hacemos algo, debe pasar tal cosa. ¿Sí? Entonces es una hipótesis, es un espacio social para experimentar eso de la flexibilidad, de la apertura, para poder experimentar los problemas y los valores educativos que el proyecto se propone desarrollar. En 1987, Stenhouse señala otra concepción y dice que es una tentativa para comunicar los principios y rasgos esenciales de un propósito educativo. Por el amor de Dios, ¿cuál es el propósito educativo del país? ¿Sí? De forma tal que permanezca abierto a discusión, escuche, permanezca abierto a discusión crítica y pueda ser trasladado efectivamente a la práctica, a lo cotidiano. Ojalá Stenhouse pudiese venir y estar con nosotros. Y como nos dice el mapa sobre el cual debemos caminar. Permítame otra vez insistir. Es la tentativa para comunicar los principios y rasgos esenciales de un propósito educativo. De forma tal que permanezca, dice Stenhouse, abierto a la discusión crítica y pueda ser trasladado después de esa criticidad, no de la negatividad, de la criticidad, pueda ser trasladado efectivamente a la práctica. Voy a culminando con uno más porque pueden haber muchas concepciones, muchas definiciones, muchos conceptos, no definición, muchos conceptos de esto. Voy a venirme hasta el año 2000 con Fátima Adini señala que el currículo es un proyecto educativo integral con carácter de proceso. Escúchese esto. Currículo es un proyecto educativo integral con carácter de proceso, que expresa relaciones de interdependencia en un contexto histórico y social, condición que le permite rediseñarse sistemáticamente, o sea, rehacerse, moverse, actualizarte de acuerdo a ese contexto histórico, a ese contexto social,
Se permite rediseñarse sistemáticamente ¿en qué? En función del desarrollo de la sociedad. Puede llegar a la conclusión de que el currículo tiene su base en la sociedad en que se desarrolla. Progreso de la ciencia y necesidades de los estudiantes. Volvemos a las necesidades de los estudiantes. La educación basada en el desarrollo humano. El currículo basado en el desarrollo humano. Que se traduzca en la educación de la personalidad del ciudadano que se aspira a formar. Cuando nosotros podamos entender esto, tal vez entendamos toda nuestra acción educativa o nuestro proceder educativo, porque la educación no es una acción, es un proceso. ¿Quiere que le cuente algo? Cuando indagamos entonces cómo a nivel del país el Ministerio de Educación en la Ley 47, Orgánica de Educación, define el currículo, se encuentra consignado en el artículo 295 y leo textualmente lo que dice ese artículo. Y textualmente por ser una ley, por ser parte de una ley. Dice que el currículo es el producto derivado de un proceso dinámico de adaptación al cambio social y al sistema educativo. Me encantó. Bravo. Sigue diciendo, el currículo debe responder a una concepción de educación como totalidad y en proceso de cambio permanente. Entonces, por favor, vaya a saber cuál es la concepción de currículo a la cual se ajusta lo que establece este artículo 295. Pero es más llano y dice, en ese mismo artículo, párrafo seguido, que el currículum educativo es la concreción de los principios, fines y política establecida por el sistema educativo. Qué fácil, ¿ah? Váyase a la Ley Orgánica de Educación de este hermoso, bello país y mire cuáles son los fines de la educación para niños. Y la proyección que se haga para poder concretar esos fines, para poder desarrollar esos fines, allí se encuentra el basamento del currículum. Y se sorprenderá, tal vez se sorprenderá diciendo y percatándose de que su planteamiento pedagógico tiene múltiples carencias. Que la orientación que le está dando a su proceso de aula y de organización educativa tiene tremendas contradicciones. Les invito a revisarlo. Sigue este canal. Nosotros vamos a orientarle. Sigue este canal. Suscríbase. Escriba sus comentarios. Y nosotros vamos a estar cerca orientándole sobre este proceso. En la medida en que usted tenga claridad en cuál es su misión como profesor, como educador, en esa medida se enriquece. Y le voy a contar algo. Usted tiene que convertirse en un reflexivo curricular. Si usted no reflexiona sobre el planteamiento curricular, usted quedará reducido a la transmisión de un cúmulo de información, de contenido, de manera acrítica, de manera no reflexiva, no pensada, que no abonará al desarrollo de la persona. Volveremos en otro momento con otro video.